Muy buenos días a todos, muy buenas eh, tardes para otros, los que están conectados, ya que tenemos colegas, aunque en esta actividad de toda la región, aunque es diseñada directamente para los países centroamericanos y de la Secretaría de SECOMISCA. Mi nombre es José Luis San Martín, para los que no me conocen y puedan estar conectados. Soy asesor regional de la OPS para el tema de dengue. Para hacer la apertura oficial, quisiera dar la palabra al doctor David Rodríguez de Secomisca. David, por favor. Muy buenos días, doctor San Martín. Es un gusto saludarle a usted, a todo el equipo de OPS que hace posible este webinario y a todos y todas las colegas de Latinoamérica que se han unido a esta serie de webinarios sobre el dengue. Mi nombre es David Rodríguez, soy médico epidemiólogo y trabajo en la Secretaría Ejecutiva del CONISPA. Desde Secomista reciban un cordial saludo de la doctora Alejandra Puña Navarro, secretaria del Consejo de Ministros, quien por encontrarse atendiendo la reunión de ministros de salud en San Salvador, esta mañana no ha sido posible contar con su presencia. Para nosotros en la Secretaría es un verdadero honor trabajar con el equipo de expertos de OPS en este plan de contingencia del dengue que incluye esta serie de webinarios. Ahora estamos en el sexto webinario de este año, uno muy importante acerca de las definiciones de casos, que pues ha sido una de las debilidades que hemos notado a lo largo de estos webinarios que hemos desarrollado, así como en nuestras visitas de campo. Estamos seguros que será de mucha utilidad para las y los colegas que se encuentran haciendo vigilancia epidemiológica, vigilancia de laboratorio y asistencia médica a la población. Nuevamente, deseándoles muchos éxitos y que aprendamos todos en este interesante webinar. Muchísimas gracias. Buenos días. De nuevo con usted, doctor Sono. Gracias, David, y ya vemos que estás moviéndote en la subregión. Muchas gracias por tomar este tiempo a pesar de que estás en tránsito. Bueno, queridos colegas, para nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud, pues realmente estamos en un muy satisfechos, inclusive de todo el ciclo de webinario. Este webinario, como David nos dijo, sobre definiciones de casos, de algoritmos de manejo y algoritmos de laboratorio para el diagnóstico del dengue, no estuvo previsto en un inicio. Sin embargo, después del ciclo que se dio de webinarios, decidimos que era algo muy importante. Saben todos que la región de las Américas impulsa una estrategia de gestión integrada para la prevención y control del dengue. Esta estrategia, como la palabra lo dice, de gestión integrada, pues necesariamente tiene dentro de su sistema de vigilancia, el dengue, el zika y el chikungunya, que integrar varios subsistemas de información para generar conocimientos los más, lo más cerca posible de la realidad para la toma de decisión. Antes de esta sesión hubo ese ciclo de seminario, voy a mencionarlo y recordarlo que abarcaron. Hubo 2 seminarios del área clínica sobre manejo de pacientes con sospechas de dengue en los diferentes niveles de atención. Se dieron 16 y 23 de agosto, fueron los iniciales, porque dimos la mayor prioridad a garantizar el conocimiento, refrescar el conocimiento para la atención de casos en el diagnóstico. Hubo un segundo ciclo de webinarios de laboratorio, también con 2 webinarios, no fue el 20 de septiembre, sobre aspectos logísticos y de coordinación de los laboratorios durante periodos epidémicos. Y el 31 de octubre, cómo mejorar la vigilancia laboratorial del dengue y de otras arbovirosis durante los periodos epidémicos. Hubo un webinario sobre
epidemiología, sobre vigilancia epidemiológica y desarrollo y uso de las modalidades de los espacios de cooperación virtual, una nueva modalidad de cooperación, de colaboración con tableros interactivos para los equipos nacionales, que fue el 12 de agosto, y hubo 2 webinarios sobre el control de vectores. El primero, el 6 de septiembre, preparación y respuesta en control de vectores en las epidemias de arbovirosis urbana, muy aterrizado a la realidad que vivimos constantemente en el continente, y que no solo se refirió a dengue, sino a chikungunya y a Zika también. Y el 18 de octubre, un segundo webinario y que cerró todo este ciclo sobre conociendo las mejores prácticas en la educación y promoción de la salud para la prevención y control del dengue. Y por supuesto, estos todos fueron distribuidos y compartidos con toda los conectados en ese momento y están disponibles en las páginas web de dengue de la Organización Panamericana de la Salud, sus grabaciones para que en cualquier momento puedan ser vistos nuevamente, refrescados o diseminados a otros colegios. Una vez llegado a esa etapa, nos vimos en la necesidad de tener justo en el mismo momento equipos de epidemiología, por eso si compartimos con a través de todas nuestras oficinas para epidemiólogos nacionales, equipos de laboratorio, por supuesto, encargados de toda la vigilancia laboratorial, de un uso clave en las respuestas de prevención y control, y que son 2 elementos que tienen que estar en interacción constante para la toma de decisiones y la consolidación de la vigilancia. Y yo diría, ¿dónde se inicia toda la vigilancia? Todos nuestros equipos clínicos, es decir, médicos asistenciales vinculados, puesto que lo que no se sospecha, pues es imposible seguirlo y diagnosticarlo, y ahí nace en esa sospecha de caso la vigilancia de estas enfermedades. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar, como dije, sobre las definiciones de casos, pero vamos a tomar en cuenta esos 3 elementos que mencioné. Va a haber una primera conferencia que va a estar a cargo de Gamaliel Gutiérrez del programa regional sobre definiciones de casos de dengue, chikungunya y Zika, y para que ustedes vean todo lo que se ha hecho y se ha avanzado en el último periodo sobre los ajustes de las definiciones de casos. Es muy frecuente escuchar, no están actualizadas las definiciones de caso, y no es correcto eso que a veces uno escucha. Ha habido un proceso de actualización muy intenso, muy metodológico y docente inclusive, de muy alto nivel científico, utilizando todas las herramientas disponibles para llegar a los productos más acabados posible, y de eso vamos a hablar. Habrá una segunda conferencia sobre los algoritmos para la atención de casos de dengue, que va a estar a cargo de Anabel Alfaro, y finalmente una sobre los algoritmos de diagnóstico de laboratorio para la vigilancia. Recuerden que el diagnóstico está vinculado a la vigilancia. De ahí entraremos en una sección de preguntas y respuestas que estarían en el chat, pedimos, ya que el número de conectados ha superado límites de los sistemas y se está transmitiendo directamente por nuestros canales de YouTube de la Organización Panamericana de la Salud. También quedarán estas grabaciones en YouTube para consultas futuras de los equipos técnicos. La primera, entonces, para dar inicio sobre definiciones de casos de dengue, chikungunya y Zika, como mencioné, va a estar a cargo de Gamaliel Gutiérrez, que es oficial técnico en vigilancia de enfermedades arbovirales en el programa de la OPS. Gamaliel es nicaragüense de nacimiento, de origen, de profesión médico epidemiólogo. Lleva más de 15 años de experiencia en temas de investigación científica, inclusive antes de entrar estaba en toda la parte de investigación clínica y epidemiológica, y muy vinculado a lo que fue la caracterización, a las evoluciones de la definición de caso y de la clasificación de dengue 2009 y 2010 en la región. Actualmente se desempeña como oficial técnico en el programa regional de enfermedades arbovirales de la OPS y brinda cooperación a los países en todo lo relacionado a atención
a pacientes, respuesta a brote, vigilancia epidemiológica y otros temas. Entonces, sin más dilación, Gamaliel, toma la palabra para la primera presentación. Adelante. Muchas gracias, doctor San Martín, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla y por favor me hace saber si ya se está viendo. Muy bien. Solo déjenme cambiar acá. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Y tal como mencionó el doctor San Martín, en esta primera conferencia vamos a hablar sobre las definiciones de casos de dengue, pero vamos a aprovechar el tiempo y también mencionar las de chikungunya y las de Zika. La presentación está dividida en 4 partes. Lo primero, un concepto de qué es una definición de caso, para qué sirve, qué permite, qué pasa cuando se alteran los criterios de una definición de caso. Después vamos a entrar en materia de lo que es propiamente la definición de caso para dengue y posteriormente mostrarles un poco el proceso de cómo se llegó a la actualización de lo que es la definición de caso para chikungunya y Zika actualmente vigente. Y al final, algunos comentarios finales tratando de resumir la ponencia de este día. Empecemos por el concepto. Una definición de caso es una estandarización de criterios claros y sencillos empleados para decidir si se clasifica o no como caso a cada individuo en quien se sospecha de la enfermedad. Generalmente las definiciones de caso tienen 3 criterios o contienen 3 criterios. Un criterio clínico, un criterio epidemiológico y un criterio de laboratorio. Se sugiere o es altamente aconsejable que exista una sola definición de caso para una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se escuchan comentarios o ideas de que se hace una definición de caso para clínica y otra definición de caso para vigilancia. No, la definición de caso de una enfermedad es una sola y esta debe ser empleada o utilizada tanto para la parte clínica como para la parte de vigilancia. ¿Qué es lo que permite una definición de caso? Bueno, permite comparar datos entre regiones, entre países. Yo quiero ver cómo está el dengue en Centroamérica versus Sudamérica, o quiero ver cómo está el dengue en Costa Rica versus Guatemala. Pero también en la parte médica, cuando se aplica una definición de caso, pues esto permite también instaurar un protocolo de manejo basado en esa enfermedad que se está diagnosticando. De manera contraria, ¿qué pasa cuando se alteran los criterios o se cambian los criterios de una definición de caso? Pues obviamente va a hacer de que la comparación de los datos entre una localidad o regiones pues no sea lo mismo. Vamos a estar comparando peras con manzanas. Pero también cuando esto pasa, se altera lo que es la incidencia de la enfermedad. Es decir, al alterar los criterios, se altera la capacidad de sensibilidad y de especificidad que tiene esta definición para captar un caso. Y entonces vamos a estar viendo más, por ejemplo, más dengue de lo que realmente existe o menos dengue de lo que realmente existe. Y esto lo voy a ampliar un poco más adelante, ya aterrizado en la parte de dengue. Vamos a aprovechar ese ejemplo. Entonces, vamos a la definición de caso para dengue. ¿Qué es un caso sospechoso de dengue? Es toda persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zona con transmisión de dengue y que presenta una fiebre aguda habitualmente de 2 a 7 días de evolución con 2 o más de las siguientes manifestaciones. Y noten por favor ustedes acá que hay 6 criterios. Náuseas y vómitos es un solo criterio, no son 2 criterios. No es que si tiene náuseas es un criterio y vómito no, es un solo criterio. Exantema, cefalea o dolor retroorbitario, repito, es un solo criterio. Mialgia o artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva y la presencia de leucopenia. Esto puede ir acompañado o no de cualquier signo de alarma o manifestación de gravedad. Un caso probable es ese caso sospechoso, pero que además tiene la detección de IgM en una sola muestra de suero que fue recogida ya sea durante la fase aguda o la fase convaleciente. O es este caso sospechoso, pero que tiene un nexo epidemiológico referido con un caso confirmado. ¿Y que es un caso confirmado? Pues es ese caso sospechoso, pero que se le realizaron pruebas confirmatorias de laboratorio. No voy a entrar en detalle de esto de acá,
porque el doctor Gabriel González lo va a abordar en su conferencia del día de hoy. Analicemos un poco más esto, la definición de caso de dengue. Previamente les mencioné que una definición de caso generalmente involucra o contiene tres criterios. Aquí tenemos el criterio epidemiológico, tenemos, además de la fiebre, 5 criterios clínicos y tenemos un criterio de laboratorio. Entonces, realmente, la definición de caso de dengue cumple con la sugerencia de contener estos tres criterios. Y hablando un poco sobre cuál es la capacidad diagnóstica o detectar casos de esta prueba en términos de sensibilidad y especificidad, acá les muestro una revisión sistemática que está publicada que recoge varios estudios que trataron de medir esta capacidad diagnóstica de dengue. E increíblemente, no hay muchos estudios que evalúen la definición de caso actual de dengue. Y ustedes pueden ver acá, como es muy sabido por muchos, que la definición de caso de dengue es altamente sensible, 93%, pero su especificidad es relativamente baja. Cabe mencionar que estos estudios que entraron en este metaanálisis tienen una heterogeneidad alta. ¿Qué quiere decir esto? La metodología que utilizaron los distintos estudios es muy diversa, pero es lo que hay publicado hasta el momento. Sin embargo, si ustedes ven acá en la figura, todos concuerdan en que la sensibilidad realmente es alta y que la especificidad es baja. Miremos un poco más sobre esto. Les mencioné también que cuando se alteran los criterios en una definición de caso, pues se altera lo que es la sensibilidad y especificidad de capturar o detectar el caso. Y esto conlleva después a problemas de alterar la incidencia real de la enfermedad. En este metaanálisis también se muestran estudios que midieron o que evaluaron la capacidad diagnóstica de la definición de caso de dengue, pero que alteraban los criterios. Y ustedes pueden ver acá que alterar los criterios, pues se altera la sensibilidad y la especificidad, ya sea que la aumentaban o la disminuían. Entonces, cuando uno está hablando o cuando uno crea una definición de caso, un primer paso es medir cada uno de esos criterios clínicos en términos de sensibilidad y especificidad. Esto que le muestro acá es solamente uno de los estudios contenidos en ese metaanálisis donde muestra este tipo de ejercicio. ¿Cuál es la sensibilidad, por ejemplo, del dolor de cabeza para decir en dengue y la especificidad para detectar un caso de dengue como tal? Posteriormente, se evalúa lo que es la definición de caso y la evaluación tiene que hacerse basado en los criterios combinados. Recordemos, la definición de caso de dengue es fiebre con 2 o más de los criterios. Particularmente para ese estudio, y esto solo para poner como ejemplo, ellos encontraron que la sensibilidad era bastante alta, casi 100%, pero una especificidad bastante baja. Pero miren acá esto, y esto pasa generalmente con cualquier definición de caso. Entre menos criterios, obviamente la sensibilidad es más alta. Voy sumando criterios y la sensibilidad va disminuyendo. Por ejemplo, en el caso de dengue, si para mí dengue o alguien dice dengue son solo los casos de fiebre, van a tener un montón, a todos le van a llamar dengue. Pero a la hora de hacer pruebas confirmatorias, van a tener muy poca confirmación. ¿Por qué? Porque realmente gran parte de ese bolsón de casos no es dengue como tal. Entonces, esta es una de las sugerencias de por qué no alterar las definiciones de caso. Se ha trabajado mucho en este aspecto, hay mucho background, hay mucho trabajo en haber llegado a esta definición de fiebre con 2 o más de esos criterios. Pero cuando se habla de definición de caso, también en la parte de dengue se debe de hacer una clasificación según la gravedad del caso. Y es que vigilar la, la, lo que es la gravedad en dengue, pues esto también permite establecer acciones oportunas relacionadas al manejo, es decir, dónde están ocurriendo más los signos de alarma en una localidad o en una unidad de salud. Hay más graves aquí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, para hacer intervenciones más dirigidas. Todos sabemos de que el dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Igual no voy a entrar en detalle
porque esto lo va a abordar la doctora Anabel en la próxima conferencia. Hablando un poco de la actualización de casos para chikungunya y para Zika, sabemos que chikungunya se reintrodujo en las Américas a finales del 2013 y Zika en 2015. Y entonces comenzó a existir muchas más publicaciones y evidencia sobre la caracterización clínica de ambas enfermedades. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta, estamos ante nueva evidencia, se conoce más de la enfermedad, la definición de caso, la actualizamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hicimos una revisión sistemática, se hizo el cribado o el tamizaje de más de 16.000 estudios. Al final fueron incluidos 154, pero este periodo de búsqueda fue desde cualquier cosa publicada, cualquier artículo científico publicado, hasta junio del 2021 y se terminó todo el proceso más o menos en noviembre del 2021. ¿Qué es lo que se hizo o qué es lo que se encontró? Bueno, para el caso de chikungunya se analizaron 62 signos y síntomas y para el caso de Zika, 50 signos y síntomas asociados a la enfermedad. Y solo para mostrarle, para cada una de esas manifestaciones de esos 62 signos y síntomas, se hizo un metaanálisis, tratando de ver cuál era la frecuencia o la proporción de que ese signo estuviera asociado a la enfermedad. Y esto se hizo para los 62 de chikungunya y para los 50 de Zika. La evidencia fue presentada ante un panel de expertos que incluía epidemiólogos, virólogos y clínicos de diferentes países de la región, pero además con el apoyo del CDC, centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, así como personal técnico también de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Este era como un resumen de lo que se encontró para cada uno de los signos y síntomas, pues la frecuencia de asociación en términos de sensibilidad y especificidad, pero también el OR diagnóstico para ese signo en relación a si estamos ante un caso de chikungunya o de Zika. Pero además de eso, se graduó lo que era el nivel de la evidencia, la certeza de la evidencia. Y esto se tomaba muy en cuenta también para decir o llegar a la conclusión de cuáles deben ser los signos y síntomas para conformar lo que es la definición del caso. Basado en este análisis que les mostré en todo este proceso, pues se propuso que la definición de caso para chikungunya, un caso sospechoso, es toda persona que vive o ha viajado en las últimas 2 semanas a zonas con transmisión de chikungunya y que presenta fiebre. Esta fiebre está asociada a artralgia o artritis que no se explican por otras condiciones médicas. Esto puede ir o no acompañado de manifestaciones extraarticulares, porque recordemos que chikungunya se caracteriza principalmente por ser una enfermedad que afecta las articulaciones. Y estas manifestaciones articulares pueden ser leves o graves. La fiebre tiene un apellido, un asterisquito acá, porque es una fiebre que habitualmente es súbita, pero que no dura más de 7 días. Un caso probable de chikungunya es ese caso sospechoso, pero que además tiene la detección de IgM en una sola muestra de suero, ya sea recolectada durante la fase aguda o convaleciente, o un nexo epidemiológico referido con un caso confirmado. El caso confirmado es aquel caso sospechoso en que se le hacen pruebas de laboratorio confirmatorias. De nuevo, no voy a entrar en detalle acá porque esto lo va a explicar mejor el doctor Gabriel en su ponencia del día de hoy. Al igual que dengue, chikungunya también tiene una clasificación según su gravedad y esto lo hemos venido aprendiendo con todo lo que se ha vivido en las Américas en cuanto a chikungunya. Al inicio se pensaba que chikungunya era una enfermedad que no causaba muerte, que no era grave, que te causaba solo la incapacidad articular, pero hemos aprendido que hay mucho más. Entonces, al igual que dengue, aquí hay una clasificación de gravedad, lo que es chikungunya con manifestaciones extraarticulares y chikungunya grave. El chikungunya prácticamente se limita solo a aquel caso que fiebre y que tiene las manifestaciones extraarticulares, ya sea artralgia o artritis. Sin embargo, cuando este caso ya presenta otras manifestaciones, ya sean neurológicas, cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, etcétera,
pues ya estamos hablando ante un chikungunya con manifestaciones extraarticulares. Si ya existe falla de al menos un órgano o sistema que amenaza la vida del paciente, pues esto ya es un chikungunya grave. Hemos visto que chikungunya puede presentar shock, lo miramos este año durante la epidemia de chikungunya en Paraguay, casos de recién nacidos que se chocaban, ¿no? Y estos casos confirmados por chikungunya. Para Zika, la propuesta en lo que es la definición de caso es la persona que presenta exantema, un exantema que es de inicio súbito, que no se explica por otras condiciones médicas y que, ojo acá, o su pareja sexual reside o ha visitado áreas epidémicas o endémicas durante las 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas, pero que además tiene 2 o más de los siguientes 6 criterios. Y aquí llamo la atención porque esta numeración específica que hay en Zika es basada en la frecuencia de que estos signos se presentan en la enfermedad. Tenemos prurito, que es el más frecuente, conjuntivitis, artralgia, mialgia, edema periarticular y fiebre. Zika realmente no se caracteriza por ser una enfermedad febril. Estamos hablando aproximadamente del 60% de los casos según los resultados de la revisión sistemática y metaanálisis. Pero por ser una enfermedad infecciosa, se decidió dejar este criterio como parte de la definición de caso. Otro ojo también con la definición de caso, con la definición de casos sospechosos son las embarazadas. Y es que en las embarazadas se considera como sospechoso aquella que presenta exantema de inicio agudo, que no se explica por otras condiciones médicas, o que su pareja sexual resida o haya viajado en los últimos 14 días a una zona de transmisión de Zika. Si miramos bien acá, no es necesario la presencia de los otros criterios. Realmente la embarazada con exantema debe sospecharse en Zika y cumple la definición de caso para Zika, por las razones que sabemos que implica la infección por Zika en las embarazadas, en los efectos que puede tener en el producto. Se sugiere también que a toda embarazada se le hagan las pruebas confirmatorias no solo para Zika, sino para otras enfermedades exantemáticas, como por ejemplo sarampión o rubiola. El apellido o el asterisco que miramos acá del exantema es que en Zika generalmente ese exantema es maculopapular de distribución cefalocaudal y acompañado de prurito. ¿Por qué estamos poniendo estos asteriscos que lo miramos aquí en Zika, lo miramos en chikungunya? Porque al hablar de dengue, chikungunya y Zika, no se trata solo de la ausencia o la presencia de un signo o síntoma, sino entender bien cómo se presentan estos síntomas en intensidad, cómo es la dinámica, la distribución, y eso va a dar más elementos para definir el caso, pero también para hacer un diagnóstico clínico diferencial. Un caso probable de Zika, pues ese caso sospechoso, tomen en cuenta las embarazadas también, pero que además se le hizo una IgM en una sola muestra, que salió positivo obviamente, o que tiene nexo epidemiológico referido con un caso confirmado. Que es un caso confirmado? Es el caso sospechoso, que se le hace prueba de laboratorio confirmatoria. Nuevamente, el doctor Gabriel va a detallar más sobre cómo confirmar un caso para estas enfermedades. Aterrizando un poco o tratando de ir cerrando esta conferencia, comentarios finales. Esta es una tabla donde ustedes pueden ver la definición de caso de las 3 enfermedades. Los colores acá son los síntomas o los signos que comparten la enfermedad como tal, fiebre presente en las 2, pero miren, Zika tiene un último lugar. No es ese signo cardinal para definir el caso, que lo tenemos en dengue, que es la fiebre, pero en chikungunya es la fiebre asociada a artritis o artralgia. Las 3 definiciones de caso tienen ese componente, el componente epidemiológico. Entonces, ¿por qué resaltamos esto? Porque cuando un médico está ante un posible caso, debe de tratar de aplicar este componente epidemiológico. Esto le va a sumar más valor a lo que es la definición de caso y mejorar los términos de sensibilidad y especificidad para captar. Sabemos que a veces puede ser un desafío hacer el diagnóstico clínico diferencial, pero tenemos herramientas de apoyo. Las guías o las directrices
de diagnóstico clínico y tratamiento del dengue, chikungunya y Zika. En su primera pregunta, estas son guía GRADE y responden a preguntas específicas. En su primera pregunta es para tratar de dar esos elementos que apoyan cuáles son las manifestaciones clínicas que ayudan a diferenciar las enfermedades. Esta tabla hace el ejercicio de qué diferencia dengue, chikungunya y Zika versus otras enfermedades febriles. Y aquí está el listado de signos y síntomas clasificados según el nivel de la evidencia, alta, moderada y baja. Sugerimos que utilicen solo los criterios de alta y moderada certeza. El segundo paso es aplicar esta tabla, pero ya para hacer diferencia entre dengue, chikungunya y Zika, igual cuáles son los signos y síntomas clasificados según alta y moderada certeza de la evidencia. Pero hacemos más también. Hay diferentes herramientas, documentos para consulta y apoyo a estos programas de educación continua que ayudan no solo al diagnóstico clínico diferencial, sino a los procesos de manejo clínico. Lo que le mencioné, las directrices, está este documento sobre definiciones que de manera resumida le ofrece a ustedes las definiciones de caso de las tres enfermedades, la clasificación clínica y las fases de la enfermedad. Las presentaciones serán compartidas con todos y aquí van a estar los enlaces de descarga. Igual los vamos a estar poniendo durante el chat. Tenemos el documento sobre los algoritmos para el manejo de los casos clínicos de dengue, el documento de manejo clínico ya aterrizado al ejercicio médico para las tres enfermedades. Este lo estamos actualizando, pero tenemos también un curso de autoaprendizaje de dengue. Es un curso a nivel medio avanzado que trae toda esta información que yo les estoy presentando. Y para las personas o para los que son miembros de las redes nacionales de expertos clínicos, tenemos un aula en donde ponemos este tipo de material, hacemos diferentes actividades en vivo, conferencias, en términos de capacitación. Es un aula para capacitar a capacitadores. Entonces, mis mensajes finales, 4 ideas claras que yo quiero dejar acá. No existe la definición de caso de arbovirosis. Sí existe la definición de casos de dengue, chikungunya y Zika. Son de fácil aplicación, hay que ponerlas, por favor, eviten lo de síndrome febril a estudio en un paciente que cumple la definición de caso. Y por favor, evitemos el término de arbovirosis. No existe ese diagnóstico, mucho menos como definición de caso como tal. Ya miramos que cambiar los criterios en las definiciones de casos van a alterar la capacidad que tiene para detectar la enfermedad como tal. Y entonces van a estar reportando o más dengue, por ejemplo, de lo que hay, o menos dengue de lo que realmente existe. Y esta actualización de casos que les mostré para chikungunya y Zika está respaldada por un proceso de revisión sistemática y metaanálisis y un análisis de estos resultados ante un panel de expertos de varios países de la región. Entonces yo aquí concluyo mi presentación y sé que al final va a haber un periodo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gamaliel, muy ajustado a tu tiempo. Para no atrasarnos en la agenda, ya que nos quedan 2 ponencias y las 3 están relacionadas, cualquier pregunta y respuesta que se ponga en el chat o en question and answer y nosotros al final las vamos a ir respondiendo con los panelistas. La siguiente conferencia está relacionada con los algoritmos para la atención de casos de dengue. Esta conferencia está a cargo de Anabel Alfaro. Anabel es de nacionalidad costarricense, médico de profesión. Anabel tiene 2 especialidades médicas, medicina interna y medicina en emergencias, emergencióloga también. Además tiene una maestría en epidemiología y en administración de hospitales. Anabel actualmente está vinculada a la docencia médica en la Universidad de Costa Rica y la Latina, ambas en su país. Tiene más de 35 años realmente de experiencia en manejo, diagnóstico clínico y manejo de dengue. Y por supuesto, desde la entrada de chikungunya y Zika también se vinculó directamente como parte del Grupo Técnico Internacional de Arbovirosis del Programa Regional de Dengue de la OPS. Y
muchos de ustedes pues la conocen muy bien porque constantemente brinda asesoría a los países y cooperación técnica en todo lo que es manejo de pacientes, capacitación clínica, procesos de evaluación, organización de servicios, etcétera. Entonces, Anabel, sin más dilación, te doy la palabra para tu presentación. Adelante. Buenos días. No sé si están viendo la pantalla. ¿Te ve bien? Muy bien. Buenos días. Un agradecimiento a los que están participando y al doctor San Martín por la presentación. Me corresponde conversar sobre los algoritmos de manejo del paciente con sospecha de dengue. El contenido son los 4 aspectos básicos que la persona que va a manejar un paciente con dengue debe conocer. Los voy a ir comentando y el objetivo que tengo yo es unificar criterios, porque esto es muy importante para aplicar un tratamiento al paciente. Aquí vemos la clasificación de gravedad para dengue, que ya Gamaliel la explicó. Sin embargo, he de comentar que es muy importante que esta es una clasificación clínica, por lo que es necesario que el médico que está atendiendo al paciente haga un interrogatorio y un examen físico completo para que esta clasificación le funcione en la toma de decisiones. Es una clasificación muy fácil de aplicar y se adapta muy bien a una enfermedad tan dinámica como es el dengue. Que ustedes pueden tener ahora un dengue sin signos de alarma y en la noche ya pueden tener un dengue con signos de alarma y si no se aplica el tratamiento van a tener un dengue grave. Aquí me voy a centrar en lo que es el dengue con signos de alarma, que generalmente aparecen al desaparecer la fiebre. Y si ustedes observan aquí, estos son datos clínicos que se pueden obtener fácilmente en un interrogatorio y un examen del paciente. Y son la presencia de al menos uno clasifica para decir que el paciente tiene dengue con signos de alarma. El dolor abdominal intenso y sostenido o dolor a la palpación abdominal. Vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, lipotimia con una hipotensión cuando la tomamos al paciente, postural, la hepatomegalia y el aumento progresivo del hematocrito. Miren ustedes que solo uno es de laboratorio, la mayoría son clínicos y el más frecuente el dolor abdominal y los vómitos. El dengue grave es un paciente que tiene 3 formas de presentarse. Es el choque debido a extravasación y este es un choque hipovolémico. El sangrado grave o el compromiso grave de algún órgano. Seguidamente, comentaré el algoritmo para la atención de casos sospechosos de dengue, cuando lo estamos viendo por primera vez. Entonces, miren que tiene varias partes. La primera es la definición de caso sospechoso, ya se ha explicado extensamente, y es la que se dijo, no podría cambiarla porque si no va a haber un error en el manejo. Hay que responder varias preguntas que son parte del interrogatorio al paciente, además de un examen completo que me determine si está o no hemodinámicamente estable. Una vez que completamos eso, logramos clasificar el paciente sin signos de alarma o con signos de alarma o dengue grave. Y posteriormente establecemos el tratamiento de acuerdo al grupo. Y eso lo voy a comentar ampliamente en los grupos de intervención. Aquí vemos en esta columna la clasificación de gravedad, la misma que hemos estado hablando. Vemos que aquí hay 2 condiciones, que son dengue sin signo de alarma, el A y el B1, con alguna diferencia entre los 2. Y en el grupo A es el paciente que tolera volúmenes adecuados de líquidos por vía oral, orina por lo menos cada 6 horas, no tiene ninguna enfermedad ni ninguna condición de riesgo que amerite hospitalización y por supuesto no tiene signos de alarma ni dengue grave
Esto se maneja a nivel ambulatorio y ahorita les enseño el algoritmo. Este es un grupo de pacientes que tienen dengue sin signos de alarma. Sin embargo, tienen algunas condiciones que voy a explicar detenidamente a continuación, que lo ponen en riesgo de complicaciones si extravasan. Entonces, hay que remitirlos o referirlos al hospital. Aquí tenemos el dengue con signos de alarma, que es el B2, y el grupo C, que es el paciente con dengue grave. Entonces, esto nos permite decidir dónde los vamos a manejar y, de paso, aplicar los algoritmos que voy a explicar. Antes de explicar este algoritmo de manejo para pacientes del grupo A o B1, quiero hacer mención de esta pregunta 3, que es una recomendación que aparece en las directrices para diagnóstico y manejo de dengue, zika y chikungunya, ya mencionadas por Gamaliel, que fueron elaboradas con la metodología Gray, y la recomendación a la pregunta que cuáles hallazgos clínicos o estudios complementarios básicos deben identificarse para hospitalizar un paciente. Vean ustedes que si los leen aquí, dengue con signos de alarma, dengue grave, hay algunos otros criterios que están relacionados con dengue grave. Sin embargo, hay criterios como es la intolerancia a la vía oral. Eso no es un criterio, o sea, no es un signo de alarma, pero es un criterio para hospitalizar al paciente. La presencia de alguna comorbilidad en este metaanálisis, las dos de mayor riesgo son insuficiencia renal aguda y el paciente que tenga alguna coagulopatía. Además, otra condición es el embarazo. Ahora, están los extremos de la vida, y especialmente por los niños y menores de 1 año es conveniente hospitalizarlo. El resto de pacientes hay que analizarlo, el riesgo-beneficio de hospitalizarlo, lo mismo si tienen algún riesgo social. Porque el paciente que se va a manejar ambulatoriamente es un paciente que tiene que tener ciertas condiciones y hay aspectos muy básicos que ustedes van a leer ahí. Sin embargo, el más importante es educar al paciente y al acompañante acerca de la enfermedad que tiene, cuánto dura, acerca de los signos de alarma para que pueda reconocerlos si se presentan y entienda el riesgo que tiene de complicarse si no consulta de inmediato. Además, importante la hidratación oral abundante, y esto también fue una pregunta pico que sale en las directrices y es un gran beneficio para el paciente ambulatorio, la hidratación oral abundante. También otro aspecto importante es el antipirético, que se va a utilizar solamente cuando hay temperatura en caso necesario, y anteriormente se hablaba solo que era acetaminofén. Actualmente la evidencia demuestra que no hay ningún riesgo en utilizar metamizol en niños o adultos, por supuesto, de acuerdo al criterio médico del médico que está manejando el caso. Estos pacientes deben tener un monitoreo cada 24 a 48 horas porque lo que estamos es preguntando y valorando el paciente para aplicar esta clasificación dinámica que hemos explicado. Y estos pacientes, si presentan signos de alarma, pues se refieren al hospital, y si no presentan signos de alarma, hay criterios de alta que ahorita voy a explicar. Ahora, estos pacientes que se hospitalizan son pacientes sin signos de alarma y se hospitalizan básicamente para vigilar la aparición de los signos de alarma, porque si tuvieran signos de alarma, podrían tener complicaciones y de preferencia deberían estar hospitalizados. Entonces ahí la embarazada tendrá que ser manejada por el obstetra. Si hay alguna comorbilidad descompensada, debe ser compensada. Se insiste en la hidratación oral. Sin embargo, si el niño o el joven no toma líquido o no tolera el líquido, se podría utilizar hidratación IV en los niños de mantenimiento con la fórmula que utilizan los pediatras de Holiday Seagull, y en los adultos con una dosis de mantenimiento. Y estos pacientes, voy a explicar los criterios que tendrían de egreso. Entonces, pacientes que estoy viendo en la consulta ambulatoria o pacientes que fueron hospitalizados,
pueden ser egresados cuando hay una ausencia de la fiebre por 48 horas sin administrar antipiréticos. Existe una mejoría del estado clínico, buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal o aumentada, no tienen dificultad respiratoria, no hay evidencia de sangrado. Y ahí tienen que cumplirse todos los criterios. Si disponen de laboratorio, notarán un ascenso en el recuento plaquetario y el hematocrito verán que se mantiene estable con respecto al del primer día. Ahora, el dengue con signo de alarma, que es el grupo B2 con al menos un signo de alarma, ese paciente es importante mencionar que este periodo crítico, no todos lo presentan, pero el que lo presenta se caracteriza por extravasación de plasma, que dura de 24 a 48 horas, por supuesto, con la aparición de al menos un signo de alarma. La condición hemodinámica del paciente al inicio es estable. Estos pacientes tienen un alto riesgo de progresar a shock. Y la evidencia demostrada en el análisis Gray, la hidratación parenteral precoz es la única medida efectiva para evitar la evolución a una enfermedad grave y muerte. Seguidamente voy a explicar los algoritmos que ustedes van a ver. Tenemos dos algoritmos de manejo para pacientes con signos de alarma. Uno para pacientes sanos, que es este, y otro para pacientes adultos mayores o que tengan comorbilidad. Se utiliza solución cristaloide, Hartmann o solución salina al punto 9. Se utiliza el peso ideal del paciente y la diferencia, vean que estos algoritmos los voy a explicar, van a ver que son muy fáciles, muy amigables, fáciles de entender y aplicar, son muy parecidos. Entonces, si el paciente es sano, no tiene comorbilidad ni es adulto mayor y tiene signos de alarma, y recordemos que está hemodinámicamente estable, vamos a pasar una carga de 10 ml por kilo en 1 hora. Al terminar esa carga, vamos a revalorar. Y vamos a revalorar si hay mejoría clínica que está dada por la desaparición progresiva de los signos de alarma, mejoría del paciente, diuresis puede estar normal o aumentada, y eso lo que nos indica es que el paciente se le va a ir reduciendo el goteo, como viene aquí, con el único requisito es que debe ser valorado cada hora. Entonces aquí se va acompañando, hay un acompañamiento del paciente por parte del médico y del personal de salud y eso tiene que estar muy claro cuánto tiempo se va a dar ese acompañamiento. El tiempo que dura la extravasación de 24 a 48 horas una vez que se presentaron los signos de alarma. Y una vez que pasó ese tiempo, hay que cerrar el goteo porque el paciente ya no amerita líquidos, el paciente ya puede ingerir alimentos, se siente muy bien y no vamos a continuar con líquidos porque lo pueden sobrecargar. Hay un escenario poco frecuente, pero se puede presentar, y es que el paciente no mejore, aunque está hemodinámicamente estable, se podría repetir una segunda carga a pasar en 1 hora. Podría ser que el paciente no mejore, se podría pasar una tercera carga, o podría ser que con la segunda carga mejoró, entonces vean que por aquí continuamos con este esquema de acompañamiento. Si ya hemos pasado 3 cargas y no hay mejoría clínica porque hemodinámicamente está bien, entonces hay que evaluarlo ante la posibilidad de que haya progresado a un dengue grave y ahí hay que aplicar el protocolo del grupo C. En el paciente adulto mayor o que tenga comorbilidad y tenga signos de alarma, por supuesto, ambos pacientes se deben manejar en una unidad de atención de dengue o un hospital. Lo que utilizamos es 5 ml por kilo en 1 hora. Luego de esa hora valoramos y si hay mejoría clínica similar a lo que dije anteriormente, continuamos descendiendo el goteo con valoraciones cada hora, con ese acompañamiento que debe ser hasta 48 horas. Puede que aparecieran los signos de alarma y en ese momento que ya cumplió ese tiempo,
hay que cerrar el goteo porque ahí sí hay muchísimo riesgo de sobrecargar al paciente. Entonces, aquí lo importante es que el paciente esté hemodinámicamente estable, que debo estarlo valorando cada hora para asegurarme que continúe hemodinámicamente estable. Si no hubiera respuesta, pues podría, parecido al anterior, aplicar una segunda carga de 5 ml por kilo en 1 hora, revaloro. Si no está sobrecargado, no hay ningún problema, podría aplicar hasta una tercera carga. Y si no hay mejoría, pues tengo que clasificar al paciente y revalorarlo ante la posibilidad de que sea un dengue grave. Ahora, el dengue grave, el grupo C, y la manifestación más frecuente es el choque por extravasación de plasma. Y aquí he de decirles como emergencióloga que hay una gran diferencia entre la hemodinamia del niño y el adulto en un choque hipovolémico. En el niño, la presencia de taquicardia con una presión arterial o una PAN normal para la edad indica hipovolemia, indica el inicio de un shock compensado. Ya cuando la presión arterial baja, el paciente está en un choque refractario y ahí el pronóstico es muy malo. En el adulto, a diferencia, la presencia de taquicardia la podemos analizar con el valor de la PAN, sabiendo que si está menor de 60, pues podemos hablar de que el paciente está compensando su hipovolemia, que tiene un shock compensado, porque ya en un shock refractario, pues ya no se escucha ni la presión y la frecuencia cardíaca disminuye hasta no escucharse. Este es un paciente que tiene un riesgo de muerte alto. Debe ser manejado en el momento que hacemos el diagnóstico y vean que el diagnóstico es clínico. Y debe ser estabilizado si es que se va a referir a un hospital y si es que llegó a emergencias en la sala de shock antes de decidir si se va a internar en terapia intensiva el paciente. Entonces, si el paciente es sano y tiene un shock hipovolémico y no es una mujer embarazada, entonces, además de todo lo que hacemos, el ABC, el monitoreo continuo, porque es una situación de emergencia con un paciente hemodinámicamente inestable, en donde las decisiones tienen que ser rápidas para beneficio del paciente, vamos a pasar una carga de 20 ml. Sabemos que una carga se pasa rápido, podría ser que dure pasando 15, 30 minutos, y si logramos que desaparezcan esos signos de shock, buena presión, buen llenado capilar, entonces quiere decir que el paciente se estabilizó. Pero el paciente va a seguir extravasando, porque la extravasación ya dijimos que dura un tiempo hasta 48 horas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer en ese paciente estable hemodinámicamente es iniciar un esquema que, si ustedes lo ven, es muy parecido al de dengue con signos de alarma, con el monitoreo y la toma de signos cada hora para evitar que este paciente me progrese al choque. ¿Cuánto tiempo? Hasta 48 horas después de que aparecieron los signos de alarma. Una situación que puede suceder, no es tan frecuente, es que persistan los signos de shock. Si hemodinámicamente está bien, podríamos administrar un segundo bolo. Si está bien hemodinámicamente, un tercer bolo. Sin embargo, hay decisiones que al final voy a comentar porque son muy parecidas y son decisiones que el médico tendrá que tomar. Si la paciente está embarazada y es sana y está con un choque hipovolémico, aquí la cantidad de líquido que vamos a utilizar en ella, por supuesto, además del ABC y el monitoreo continuo, van a ser 10 ml por kilo, que se va a pasar rápido. Si desaparecen los signos de shock, esta paciente necesita un acompañamiento durante todo este tiempo que va a continuar extravasando, vigilándola o tomando signos cada hora y acompañándola durante el tiempo que va a extravasar. Máximo 48 horas después de que aparecieron los signos de alarma. Si no hubiera respuesta y persiste en shock, y la condición hemodinámica lo permite, podría pasarse un segundo bolo. Si se compensara, pues continuamos con este manejo. Si no, y esto va a depender mucho del criterio médico, porque al final iré a comentar algunas decisiones que podría tomar el médico. Si lo permiten,
hemodinámicamente, pues podría pasarse hasta en tercer bono, pero también eso es criterio médico. Si tenemos un paciente que tiene un dengue grave, que está chocado, de choque hipovolémico, en un adulto mayor o un paciente con comorbilidad, inclusive una embarazada con comorbilidad, es una situación muy complicada porque el paciente tiene su riesgo, además de que está el manejo de líquidos, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, además de lo yo mencionado, vamos a pasar 250 ml un bolo. Valoramos y si desaparecieron los signos de shock en el paciente, buena presión, buena frecuencia, entonces vamos a continuar el manejo como si fuera con signos de alarma, vigilándolo cada hora, para evitar que se me choque este paciente durante el tiempo que dura la extravasación. Y una vez que desaparece la extravasación, como lo he dicho varias veces, cerrar el goteo. Ahora, puede ser una condición que no responda a un segundo bolo. Ahí en realidad hay ciertas decisiones que el intensivista o el emergenciólogo preparado en este procedimiento de hacer un ultrasonido focus podría tomar unas decisiones. Una recomendación, si estamos en un lugar donde no disponemos de estos métodos y hemodinámicamente el paciente no está sobrecargado, pues podríamos repetir estos bonos hasta 3 veces. Pero también podría ser que el médico diga, no, bueno, voy a hacer un ultrasonido focus para medir el diámetro de la vena cava inferior. Recuerden que lo normal es de 29 milímetros, en la embarazada 30 milímetros, en los niños hay tablas. Además puede medir la fracción de eyección para decidir exactamente si va a necesitar más líquidos con un fármaco que mejore la fracción de eyección. Además hay que valorar otras condiciones médicas concomitantes en el paciente, también la acidosis que podría estar presente, la posibilidad de hemorragias. Entonces, esto es una situación en realidad que no es el objetivo de manejo del dengue. El objetivo es detectar oportunamente al paciente con su riesgo, con sus signos de alarma y evitar que progrese a una condición donde el pronóstico puede ser muy malo. Entonces, en la última, muchas gracias. Y como conclusión, vean ustedes que la clínica, el interrogatorio, el examen físico y los algoritmos nos ayudan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anabel. Excelente presentación. Como ven ustedes, hasta estos momentos, estando en la consulta médica, nos han llegado pacientes, hemos sospechado las enfermedades, tanto dengue, zika como chikungunya. Hemos puesto tratamiento. Anabel muy bien describió los algoritmos, cómo seguir, y no hemos hecho ninguna prueba. Es decir, no ha dependido nada de lo que ha ocurrido para las pruebas de diagnóstico virológico. De ahí recalco que la virología en dengue, en las 3 enfermedades, pero sobre todo en dengue, que es aquel que nos quita la vida del paciente muy rápidamente, nos da a veces poco tiempo para reaccionar desde el momento que llega al estado de gravedad, pero no hemos usado el resultado del laboratorio para manejar el paciente. Lo hemos podido manejar con una buena clínica, una buena sospecha, lo hemos podido manejar haciendo una buena semiología o propedéutica, caracterizando bien las características, valga la redundancia, de esos signos y síntomas. Sin embargo, tenemos que tener la confirmación de que estamos ante una situación de una de estas 3 enfermedades. De ahí que los algoritmos de diagnóstico de laboratorio son clave en el sistema de vigilancia de las arbovirosis, no en el manejo, pero sí en el sistema de vigilancia. La siguiente conferencia es sobre los algoritmos para el diagnóstico de laboratorio. Está a cargo de Gabriel González. Gabriel es consultor internacional en virología del programa regional de dengue de la OPS, de dengue, chikungunya y zika. Gabriel es originario de Colombia, con nacionalidad venezolana, es médico de profesión, virólogo. Gabriel lleva más de 25 años ya de trabajo y experiencia
en su campo y en enfermedades transmisibles, no solo en estas, también en otras hemorrágicas. Fue director del Centro de Investigación de Virosis Hemorrágica y Enfermedades Transmisibles en Guanaré, Venezuela, y en los servicios de laboratorios y redes de la Agencia Caribeña de Salud Pública, CARFA. Fue también director asistente de prevención y control de enfermedades de esta institución, de CARFA, y se unió a la OPS en el año 2021, actualmente brindando cooperación técnica a los países en el tema de diagnóstico y vigilancia virológica de las arbovirosis. Entonces, Gabriel, te doy la palabra. Te pido que ajustes al tiempo que tenemos lo máximo posible. Adelante. Gracias, doctor San Martín. Por favor, me confirman si me escuchan. Se te escucha bien y se ve bien la presentación, solo pasa a modo de presentación. Listo. Correcto. Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra presentación sobre los algoritmos de laboratorio. Pero antes de hablar de forma más específica sobre los algoritmos, el temario que vamos a abordar es la evolución histórica de las técnicas de laboratorio. Vamos a después tocar algo sobre los algoritmos moleculares, los algoritmos utilizados en serología y aspectos relacionados con la vigilancia laboratorial. Pero les decía que antes de esto, vamos a tocar un poco vamos a hablar un poco de la evolución histórica de las pruebas y las técnicas de laboratorio. Y esto es importante porque esto nos va a permitir comprender y entender muchos de los conceptos que hoy en día se manejan y que desafortunadamente crean confusión. Cuando hablamos de la evolución histórica de las pruebas de laboratorio, tenemos que mencionar que en la etapa donde no había disponibilidad, porque no había el desarrollo técnico, la primera referencia que se hace a una enfermedad parecida al dengue o que se sospecha que pudo haber sido dengue, viene de la dinastía Jin en el siglo III al V de nuestra era. Posteriormente ocurre una expansión geográfica determinada por el incremento de la actividad mercante de los países que colonizaban el continente africano y que lo que esta colonización produce y esta expansión mercante produce es la diseminación de la enfermedad por todas partes del mundo. Hasta que en el siglo XVIII, este médico, Benjamin Rush, hace la primera descripción de lo que se considera un caso típico de dengue y que en ese momento se acuña el término de fiebre rompehuesos o quebrantahuesos en el siglo XVIII en los Estados Unidos. Posteriormente a esto, entramos en lo que viene a ser la fase o etapa o era diagnóstica de la enfermedad, de las enfermedades arbovirales. Durante esta etapa, empieza el desarrollo de tecnología y empiezan a demostrarse cosas como, por ejemplo, que los arbovirus pueden ser transmitidos efectivamente por mosquitos a finales del siglo XIX. Entre la década del 30 y el 70 del siglo XX existe o se crean o se desarrollan algunas técnicas enfocadas en la demostración de la existencia de los agentes virales, como por ejemplo los aislamientos que se realizaban tanto en roedores lactantes o en sistemas de cultivo celular, y también avances en el campo de la microscopía electrónica. Cuando analizamos el tiempo de procesamiento que llevaba estas determinaciones para empezar a generar la sospecha y la confirmación por laboratorio, hablamos de un espacio temporal que va desde los días a las semanas. Y es en tanto que en los años 70, con el desarrollo de las pruebas de serología, como la inmunofluorescencia y las pruebas de ELISA, reducimos esa escala temporal de diagnóstico, desde los días a semanas a solamente horas. Por eso es que en su momento pruebas como la ELISA fueron llamadas pruebas rápidas, porque mientras teníamos que esperar 14 días para un aislamiento en animales o un aislamiento en cultivos celulares y 3 o 4 semanas para la demostración de la presencia de un virus
por fotografía o por microfotografía, este tiempo se reducía solamente a horas con la demostración de la presencia de anticuerpos por medio de la prueba de ELISA. En los años 80 del siglo XX, a finales de los 80, aparece la prueba de PCR, la prueba de reacción en cadena a la polimerasa, y todas sus variantes que han venido apareciendo a través de los años hasta el momento. La reacción en cadena polimerasa con transcripción reversa, la PCR cuantitativa, la PCR en tiempo real, últimamente las PCR isotérmicas, etcétera, etcétera. Donde también obtenemos resultados en tiempos muy reducidos. También hablamos de la escala de tiempo de horas. Y finalmente, aparecen las pruebas inmunocromatográficas, que hoy en día se conocen genéricamente con el término de pruebas rápidas. Pero sin embargo, yo evito utilizar el término pruebas rápidas porque lo que hace generar es más confusión entre las personas que conocieron la prueba de ELISA como una prueba rápida en su momento, la prueba de PCR como una prueba rápida en su momento, y es preferible llamarlo por su nombre técnico, que es inmunocromatográfica. Este diagnóstico ahora se nos reduce a la escala de tiempo de los minutos. Sin embargo, estas pruebas inmunocromatográficas tienen una serie de problemas que vamos a tocar más adelante y que determinan el hecho de que no estén incluidas, por lo menos hasta ahora, en los algoritmos diagnósticos. Muy importante también es la devolución, el tiempo de devolución de resultados. Conforme ha ido evolucionando el desarrollo tecnológico y han aparecido nuevas pruebas, el tiempo que se demora en suministrar un resultado desde el laboratorio hasta el originador, en este caso el clínico, pasa también de la escala de días a solamente horas. Es decir, ya hoy en día en un espacio de 24 horas podemos tener un tiempo de evolución de resultados sin ningún problema. Hablando específicamente ahora de los algoritmos, vamos a comenzar tocando el tema de los algoritmos moleculares. Y en este punto quiero comenzar a hablar de la red de laboratorio de diagnóstico de arbovirus de las Américas, o RED, porque esta red ha impactado muy favorablemente en el desarrollo de las pruebas moleculares, que son las pruebas de primera línea para el diagnóstico de las arbovirosis. La red en este momento está conformada por 30 laboratorios en 26 países, incluye 5 centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Todos los laboratorios de la red tienen capacidad para hacer diagnóstico molecular, y cuando hablo de pruebas moleculares, hablo específicamente de PCR para dengue, chikungunya y zika, y hablo de la prueba de NS1 para dengue. Tienen todos estos laboratorios capacidad de hacer este diagnóstico para estas 3 enfermedades y para fiebre amarilla. Al menos 10 países de esta red, 10 países de esta red tienen en sus laboratorios de referencia capacidad de diagnóstico para otros arbovirus, como Mayaro y los virus encefalíticos, los virus neurotrópicos, los arbovirus neurotrópicos, y todos los laboratorios tienen además capacidad para hacer serología en dengue, chikungunya y zika, y en fiebre amarilla para los países que se consideran endémicos para esta enfermedad. Entonces, para las pruebas virológicas, en este caso PCR, de acuerdo a la presentación clínica y a todo lo que han explicado tanto el doctor Gamaliel como la doctora Anabel anteriormente, es decir, se tiene un paciente con una sospecha de una enfermedad producida por arbovirus, bien sea dengue, chikungunya o zika. El contexto epidemiológico y la disponibilidad de los ensayos de PCR va a determinar que el diagnóstico se haga de manera secuencial o en paralelo. ¿Qué quiere decir secuencial o en paralelo? Los sistemas de PCR en este momento pueden ser singleplex, sencillos, es decir, una prueba para Zika, una prueba para dengue, una prueba para chikungunya, o multiplex, que es una prueba que congrega a los 3 virus en su totalidad. Es muy importante, sobre todo en los inicios de los brotes, en los inicios de las epidemias, se puede utilizar una prueba multiplex porque nos va de una vez a asignar cuál es el agente causal responsable de esa epidemia, dengue, chikungunya o zika. Pero una vez avanzada, con el avance, cuando la epidemia va avanzando, se puede cambiar fácilmente a un sistema singleplex, que va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más económico y va a tener otra serie de ventajas para el laboratorio.
cuando se ocurre una epidemia de dengue y se demuestra que el agente causal es dengue, es preferible seguir con un ensayo que sea específico para dengue. El suero es la muestra de elección para estas pruebas en fase aguda, para la PCR, para estas tres enfermedades. Sin embargo, en enfermedades como Zika, orina y sangre completa también pueden ser de utilidad. Zika se caracteriza por tener una viremia baja, es decir, poca cantidad de virus en sangre, circulando en sangre, y de corta duración. Mientras que por PCR es posible hacer diagnóstico por PCR de dengue hasta los 7 días desde el inicio de la enfermedad y por chikungunya hasta los 8 días. Sin embargo, en el algoritmo de dengue vamos a ver posteriormente que se sigue trabajando por razones de seguridad diagnóstica con un espacio de 5 días. Durante la fase aguda también puede emplearse, en el caso de dengue, la prueba de determinación de antígeno de NS1 para dengue virus. En 1990, el doctor Robert Schoch, que era un arbovirólogo muy conocido y muy importante en su época, escribió una revisión sobre técnicas diagnósticas de arbovirus y hizo esta declaración, que el diagnóstico de dengue es una ciencia imperfecta. ¿Y qué es lo que condiciona la imperfección del diagnóstico de dengue? La presencia nada más y nada menos que las reacciones cruzadas con otros flavivirus. Estas reacciones cruzadas están también íntimamente relacionadas con la característica de que existen más de 50 agentes virales diferentes pertenecientes al género Flavivirus, que se ha demostrado su capacidad de infectar y producir enfermedad en los seres humanos, y que desafortunadamente muchos de ellos o la mayoría de ellos circulan en las Américas. En cuanto a la cinética de la respuesta inmune para estos virus, podemos observar que hay una diferenciación en dengue entre lo que es una infección primaria, es decir, cuando se produce la infección por el primer serotipo, o una infección secundaria, es decir, las infecciones secuenciales por otro serotipo. Y esto es muy importante de tomar en cuenta a la hora de hacer las pruebas diagnósticas, porque en el caso de las infecciones secundarias, los tiempos de determinación o los tiempos de demostración de algunos marcadores como serológicos, como la IgM, y algunos de marcadores virales como la S1, se pueden reducir, pueden estar reducidos sustancialmente. Para las pruebas serológicas se requieren esencialmente o fundamentalmente muestras de suero, y hay que hacer la salvedad de que un resultado de IgM positivo, un solo resultado, no es una prueba confirmatoria para ninguna de estas enfermedades. De acuerdo al contexto epidemiológico, es necesario o será necesario realizar diagnósticos diferenciales con otros flavivirus que no sean dengue o Zika. Es decir, en donde se haya demostrada circulación de otros flavivirus, aparte de dengue y Zika, es necesario hacer pruebas diagnósticas para ello. En este sentido, las pruebas de anticuerpos neutralizantes, como es la neutralización por reducción del número de placas, es una prueba muy importante que se realiza en laboratorios de referencia y permite aclarar los resultados cuando estos resultados se producen donde hay sospecha de reactividad cruzada. La IgM, como dije antes, puede no encontrarse presente o puede caer debajo de los límites de detección de las pruebas disponibles cuando estamos en presencia de infecciones secundarias por flavivirus. Fíjense bien que en este algoritmo no se incluye chikungunya, debido a que las reacciones cruzadas o los problemas asociados con la serología en los alfavirus, que es el género de chikungunya, son mucho menos frecuentes que para los flavivirus. Sin embargo, existen zonas dentro de la región donde hay demostrada circulación de otros alfavirus, como el virus mayaro. Y en estos casos también es posible que deba hacerse consideraciones relacionadas con la reacción cruzada de los distintos alfavirus. Vamos ahora a revisar en detalle algunos aspectos propios de los algoritmos de cada uno de estos virus. Iniciamos cuando tenemos un caso sospechoso de dengue, donde hay una toma de muestras que se hace de acuerdo a los días de inicio de síntomas.
Si son 5 o menos días, vamos a ir a un lado del algoritmo. Si son más de 6 días o más, vamos a ir hacia el otro lado. Haciendo la aclaratoria que se toma como como día 1, el día de inicio de los síntomas. Es decir, el paciente se presenta con fiebre o refiere que tuvo fiebre hace 3 días. Ese día del inicio de síntomas se considera como el primer día de la enfermedad. Y en este caso, cuando tenemos menos de 5 días desde el inicio de los síntomas, vamos a hacer fundamentalmente 2 pruebas: PCR o la demostración de la proteína NS1 viral por la técnica ELISA. Aquí la solución es muy sencilla. Simplemente, si las pruebas son positivas, estamos ante la presencia de un caso confirmado de dengue. Y si la prueba es negativa, pues hacemos el descarte del caso. Cuando tenemos un caso confirmado de dengue mediante las pruebas de PCR, es muy importante que se pueda hacer una prueba adicional para la tipificación o serotipificación del virus, es decir, saber si es dengue 1, 2, 3 o 4. Esto no debe realizarse en el 100% de las muestras positivas porque se rebasa la capacidad operativa del laboratorio. Entonces es importante seleccionar, sobre todo cuando aparecen casos en áreas geográficas nuevas donde no había casos precedentes, o si se sospecha que estamos ante un cambio en el patrón de serotipos circulantes, pues a estas muestras se le puede hacer su serotipificación. Pero para el caso de las muestras donde tenemos más de 6 días desde el inicio de los síntomas, la alternativa que tenemos es la serología, y en este caso la IgM para dengue. Con un solo resultado positivo de una muestra IgM para dengue, nosotros no confirmamos el caso, simplemente estamos ante la presencia de un caso probable de dengue, por lo que mencioné antes de la reacción cruzada. En este punto, entonces, será necesario avanzar haciendo un diagnóstico diferencial por IgM. ¿Y qué vamos a determinar en este diagnóstico diferencial por IgM? Si esta muestra es positiva también para IgM para otras enfermedades arbovirales producidas por flavivirus. Por ejemplo, Zika, fiebre amarilla u otros flavivirus de los que se tenga sospecha o certeza de que están circulando. Si, habiendo hecho una prueba de IgM para dengue, con un resultado positivo, hacemos el diagnóstico complementario de la IgM para cualquiera de estas otras enfermedades producidas por flavivirus y tenemos un resultado positivo, estamos ante la presencia de una infección reciente por flavivirus. Es decir, no podemos, mediante esta tecnología, determinar exactamente el agente causal o la etiología de la enfermedad. Y será necesario recurrir a herramientas adicionales, como mencioné anteriormente, como la neutralización por reducción del número de placas, o aplicar conceptos como el contexto epidemiológico y la caracterización clínica epidemiológica de los casos, en cuyo caso estaremos entonces ante la presencia de casos probables. Y repito, por serología no hacemos confirmación de casos. Quiero también resaltar el hecho de que infección reciente por flavivirus no constituye un diagnóstico y el laboratorio no debería hacer un reporte con estos términos. No existe una infección reciente por flavivirus como diagnóstico. Esto es simplemente una caracterización pedagógica de la situación inmunológica de la enfermedad. Si el diagnóstico diferencial por IgM para estas otras pruebas es negativo, entonces simplemente nos quedamos con que esto es un caso probable de dengue, y es perfectamente válido porque, como se mencionó en las exposiciones anteriores, la clasificación admite hablar de casos sospechosos, de casos probables y de casos confirmados. Es decir, no hay ningún pecado en esto de tener casos probables de dengue. En la prueba IgM de ELISA negativa, pues entonces estamos ante la presencia de un caso negativo y por lo tanto puede ser descartado. Esto con respecto a dengue. La situación con chikungunya es algo más sencilla, por lo que decía antes que no hay problemas de reacción cruzada. Cuando la RT-PCR, aquí ya no tenemos NS1, cuando la PCR es positiva, estamos ante la presencia de un caso de chikungunya confirmado. Si es negativa, pues descartamos el caso. Si la serología nos da positiva, estamos ante la presencia de un caso probable de chikungunya. Nuevamente insisto, infección reciente por flavivirus no es un diagnóstico, es simplemente una caracterización pedagógica,
y será necesario hacer pruebas de neutralización para descartar problemas de reacción cruzada. Pero si la serología es negativa, pues estaremos ante la presencia de un caso negativo de chikungunya. Y la situación con Zika se torna bastante parecida a la situación con dengue, por eso no voy a entrar en detalles muy específicos, pero sí quiero recalcar, uno, no tenemos una prueba NS1 o no forma parte del algoritmo la prueba NS1 para Zika. PCR positiva confirma el caso, negativa lo descarta, y tenemos exactamente la misma situación en la serología, también insistiendo que infección reciente por flavivirus no constituye un diagnóstico. Tocaremos finalmente algunos aspectos relativos a la vigilancia laboratorial. En esta tabla les estoy mostrando algunas características de las pruebas disponibles para el diagnóstico de arbovirus y hacer su comparación. Y quiero resaltar simplemente aquí que mientras la sensibilidad y la especificidad de la serología y las pruebas moleculares se considera alta o muy alta, la misma puede ser baja para las pruebas inmunocromatográficas o mal llamadas pruebas rápidas. Existen en el uso diagnóstico, la serología y las pruebas moleculares constituyen la primera y la segunda línea de diagnóstico, como lo acabamos de ver en los algoritmos, pero en ninguna parte de los algoritmos, fíjense que nombré la inmunocromatografía como una alternativa diagnóstica. Eso quiere decir que no están en este momento contempladas y solamente son utilizadas en circunstancias muy especiales. No se utilizan en vigilancia, no se utilizan en diagnóstico clínico, no deberían ser utilizadas para estos fines. Más importante aún, no hay sistemas de evaluación de calidad disponibles para estas pruebas, como sí lo existen para serología y para PCR, y la reproducibilidad, es decir, la cantidad de resultados similares o iguales que se producen con el uso de estas pruebas es variable. Y eso hace que los parámetros de calidad sean muy difíciles de evaluar. Gabriel. Es necesario hacer un uso racional de las metodologías específicas, es decir, pruebas específicas singleplex para cada una de estas enfermedades o una prueba multiplex, teniendo en cuenta los objetivos de la vigilancia. Los ensayos específicos deberían ser utilizados basados en las definiciones de casos, las definiciones de casos que acabamos de ver hace un momento. Los ensayos multiplex, sin embargo, son útiles para vigilancia de situaciones sindrómicas, como por ejemplo casos febriles, o para hacer donde ocurren brotes simultáneos de varios arbovirus, será necesario entonces hacer una prueba que incluya varios agentes. Haciendo hincapié en que arbovirosis no es una sospecha clínica, no es un diagnóstico y tampoco existe una definición de caso. Y si el objetivo es encontrar otros virus, se puede utilizar las muestras negativas una vez que se han descartado dengue, chikungunya o Zika. Recalcar que el laboratorio es utilizado para vigilancia, no para diagnóstico, no condiciona el manejo clínico, no es necesario tomar o procesar el 100% de las muestras. Y en este sentido es necesario mejorar la articulación que debe existir entre el laboratorio, epidemiología y la clínica. Los algoritmos deben ser utilizados, deben estar articulados con definición de casos específicas de cada enfermedad y se deben conocer y entender las limitaciones de los ensayos confirmatorios y los no confirmatorios. Como antes que termine el año quedará una sección por realizar, está prevista, pues todos los que están aquí estarán recibiendo para la siguiente sección, que va a ser en general informativas y otros temas adicionales. Vamos a compartir las 3 presentaciones con todos los que están aquí presentes. Realmente la esencia se vio, estábamos ya en unas conclusiones y comentarios finales en el tema de laboratorio. Pedimos disculpas por estos inconvenientes y damos las gracias a todos los que se pudieron conectar. Hay una sección de preguntas hechas que he separado, excelentes preguntas están realizadas que meritan la pena un comentario de los panelistas en todos los casos, pero lo haremos directamente por escrito a todos los conectados. Hoy la tecnología también nos da esa posibilidad. Entonces, muchas gracias a todos y lamentablemente completamos el tiempo de 1 hora y 30
y la plataforma de Zoom está entrando con otra de las actividades previstas. Muchas gracias.